Listo. Entonces estamos grabando. Ya podemos dar inicio a la clase número 8. En realidad, pues, sería la 9. Recuerden que hubo algunas ediciones de material complementario del curso de Fundamentos de Análisis Estadístico de Datos Epidemiológicos. ¿Sí? Pues vamos a seguir tratando el tema relacionado con confounding o efecto confundente de variables, que es tal vez uno de los más importantes que hay en el contexto epidemiológico y también en el contexto estadístico para la correcta modelación o reporte de asociaciones, evitando el reporte de asociaciones falsas, asociaciones espurias, que es un fenómeno muy común en estadística. Incluso nosotros como profesionales de estadística a veces los podemos llegar a cometer. Entonces, y la idea pues para evitarlo es tener en cuenta el efecto que posibles confusores puedan tener sobre una asociación específica, ¿sí? Bueno, antes de empezar les tengo una muy buena noticia para la escuela. Recuerden que yo acá les estaba compartiendo pues detalles que yo aprendí a través pues especialmente de las noticias de un estudio con plasma que se está llevando en hombres en Colombia, ¿cierto? Plasma para transfusión de plasma en pacientes que estén muy graves con COVID, y ese plasma proviene de personas que se curaron de COVID. Y el sábado me contactó el investigador principal del proyecto, que es uno de los 3 investigadores más importantes del país, a solicitarme ayuda con el análisis de unos datos. Entonces ya pues empecé a hacerlo. Eso me llena pues de orgullo, pero más que todo pues la escuela y el grupo de investigación y todos pues los miembros los que nos vemos muy beneficiados de una noticia tan buena. Yo los mantendré informados a medida que avance pues los resultados que yo vaya obteniendo, me mantendré al tanto, pero a mí pues me alegró mucho volver a trabajar con el doctor Juan Manuel Anaya después de aproximadamente unos 8 años más o menos que estuvimos sin contacto académico, porque él estaba, digamos, con otro tipo de estudios muy diferentes que se alejaban un poco, digamos, de los modelos que yo generalmente trabajo. Entonces, como lo mío, o lo que yo considero que manejo mejor, son los modelos lineales mixtos. Entonces, los datos que él está trabajando tienen como esa estructura, él consideró que yo le podía ayudar y ahí vamos, pues, está interesante el estudio. Entonces, bueno, a ver qué otra cosa podemos decir. Ya, yo creo que no, ya podemos empezar la clase. Voy a compartir pantalla acá. Listo. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, no duden en interrumpirme y plantearla, ¿sí? Que de la mejor manera trataré de responderla. Bueno. Iba a decir otra cosa. Así que uno desde acá, pues desde la virtualidad es muy difícil, digamos, controlar y saber si la persona al otro lado de la pantalla está concentrada, prestando atención. Yo estoy seguro que la gran mayoría lo hacen. Lo digo es porque tuve como una especie pues, de angustia existencial con el curso de analítica en ese sentido, porque en las tareas algunas personas me empezaron a plantear preguntas de cosas que ya habíamos visto en clase. Bueno, eso no quiere decir que la persona no estuviera al otro lado, sino que en el momento o pudo haber ido al baño, en el momento en que yo dije, pues, como la cuestión a la que se refería la pregunta que la persona me planteó y que me parecía muy curioso porque era algo sobre lo cual yo había insistido mucho en clase. Entonces, esa observación va en el sentido de que la virtualidad representa retos muy grandes, especialmente para ustedes allá al otro lado de la pantalla. Yo acá debo estar muy concentrado
tratando de pensar lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, entonces eso me mantiene muy enfocado. Pero yo entiendo, porque yo he asistido a cursos virtuales, que estar al otro lado de la pantalla es un poco tedioso, pero requiere que uno se concentre mucho y le ponga mucho interés y mucha gana a la cuestión. Si no, termina chateando en el celular o viendo televisión o durmiendo. Pues sí, ustedes ya son adultos y son libres de hacer lo que quieran, pero yo pienso que la idea de uno pegarse una madrugada a una clase es tratar de prestar la mayor atención posible y extraer el mayor cantidad, digamos, de conocimiento posible para posteriormente, cuando uno estudie de nuevo, no tenga, digamos, muchas dudas. Entonces, yo de todas formas pues les quiero agradecer la asistencia, el interés de muchos de ustedes en aprender y apropiarse de este tipo de metodologías que, créanme, son bastante útiles a mí, digamos, en las asesorías que hago y la que voy a hacer, que estoy haciendo en este momento con el doctor Anaya, el estudio de plasma, que es uno de los más importantes de Colombia. Requiero, pues, digamos, de este tipo de metodologías. Para mí resultó muy útil mirarlo desde la óptica epidemiológica. Todos estos métodos me han resultado, pues, supremamente útiles y yo espero que para ustedes también. Entonces, bueno, volvamos con la definición de variable de confusión. Es que la variable de confusión, o el concepto de lo que es una variable de confusión y el concepto de interacción a veces se confunden, valga pues ahí la redundancia, ¿sí? Pero hay maneras, digamos, acá muy concretas de determinar cuándo hay una y cuándo hay otra. Sin embargo, ambas son modificadoras del efecto de una variable específica, pero de maneras diferentes, ¿sí? Ese punto hay que tenerlo muy, muy presente. O sea, un efecto confusor y un efecto de correlación, perdón, de interacción, pueden modificar el efecto de una variable sobre una respuesta específica. La mejor forma de ver lo que se refiere a un efecto de una variable es en el modelo lineal simple. El beta 1, que es la pendiente, es el efecto de esa variable sobre la respuesta, ¿sí? Entonces, una variable de confusión una variable C se llama confundente de confusión cuando de manera total o parcial explica el efecto observado o asociación de un cierto factor de riesgo F sobre una enfermedad D. Toda la clase vamos a estar mirando ejemplos relacionados, entonces no me voy a preocupar a este punto por dar un ejemplo. El efecto aquí se refiere a una aparente relación o una aparente falta de relación. Es como si, digamos, yo estuviera tratando de buscar asociación entre fumar y cáncer y no encontrara. Entonces, esa aparente falta de relación pudiera ser explicada por la presencia de un confusor. Pues en el caso de la aparente relación, la variable de confusión es la causante de la relación. En el caso de la aparente falta de relación, la variable de confusión está enmascarando la relación entre factor de riesgo y enfermedad. Pues cuando se encuentra o se reporta una asociación que parece sospechosa, es aconsejable buscar si hay alguna variable confundente o de confusión. Ejemplo. Se reporta que hay una asociación entre tomar café y el cáncer de pulmón. Esta asociación parece ser dudosa y sospechosa. Es como la de que la venta de helados y los ataques de tiburones están correlacionados, ¿sí? Pero es debido, digamos, a esa aparente relación entre venta de helados, o sea, que haya mucha venta de helados y mucho ataque de tiburón, la puede explicar mejor el clima. Que cuando el clima está, pues, en verano, la gente tiende a ir más a la playa, pues tiende a bañarse y por lo tanto puede incrementar el ataque de tiburones al haber, pues, mucha gente ahí metida. Y también el hecho de haber mucha gente en la playa incrementa las ventas de helado, pero es en realidad el clima el que pudiera explicar. Es en ese sentido que va a que se refiere esta asociación dudosa sospechosa. Es un análisis más profundo de la situación
puede revelar que las personas que toman café tienden a fumar cigarrillo, lo cual sí puede estar asociado de una manera mucho más razonable a la presencia de cáncer de pulmón. Claro que eso no aplica para todos. Digamos, yo tomo mucho tinto, pero yo no fumo. Sí, ahí me tomé un sorbo de tinto, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, la asociación entre tomar café y cáncer de pulmón es espuria y se debe a la presencia de un confundente que en este caso es fumar cigarrillo. Pues gráficamente la voy a ampliar un poco para que se vea bien la grafiquita. Aquí está, y la amplio otro poquito. Entonces aquí está una variable X que se denomina tomar café, una variable Y que es cáncer de pulmón y otra variable Z que es fumar cigarrillo. Entonces, la asociación que se está reportando es entre tomar café y cáncer de pulmón. Pero resulta que fumar cigarrillo se puede asociar con tomar café, por eso esta flechita en ese sentido. Y fumar cigarrillo se puede asociar con cáncer de pulmón. Entonces, en este caso, la explicación o la aparente asociación entre tomar café y tener cáncer se podría explicar mejor con el fumar cigarrillo, ¿sí? Entonces, ahora, pudiera ser que, como vamos a ver ahora por medio de estos gráficos, que esta flecha acá no necesariamente exista. O sea, es posible que haya confundentes que se asocien únicamente con una de las dos, ¿sí? Entonces, sigamos con la clase acá. Entonces, otro ejemplo. Se cree que existe asociación entre el número de hijos y el cáncer de seno. Entonces, en este caso, una posible variable de confusión puede ser la edad. Entonces, para evaluar si efectivamente edad es confundente, se debe hacer un análisis de asociación entre edad versus número de hijos y entre edad y cáncer de seno. Pues existen, sin embargo, métodos para evaluar si una variable es confundente y se empiezan a discutir más adelante. ¿Sí? Entonces, en este caso, mire usted que la variable edad, vamos acá, la variable edad, vamos que esta sea la variable edad, se asocia con X, que es número de hijos, y con Y, que es tener cáncer de seno. Entonces, se reporta una asociación en este sentido. Pero edad también se puede asociar con el número de hijos, ¿cierto? Uno pensaría que una madre de más edad puede llegar a tener más hijos que una madre de menor edad, aunque pudiera no tener ninguno, pues habrá casos, excepciones a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y la edad también es un factor de riesgo para cáncer de seno. Entonces mire que los dos ejemplos que vimos, el de tomar café y cáncer, y fumar, tiene en estructura una misma asociación de confusión que este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Pero es importante, entonces uno dirá, bueno, si yo por ejemplo estoy en un estudio y tenía estas dos variables, o estudié estas dos variables y reporté una asociación, ¿cómo se mide el efecto confusor? ¿Cómo se mide el posible efecto confusor de Z? Es una pregunta, pues, de las más importantes acá. ¿Cómo medir
el posible efecto confusor de una variable. Entonces vamos a aprender que en el contexto del trabajo que estamos haciendo, donde pues la información se nos está presentando generalmente resumida en tablas, la más común es la tabla 2×2, que el desagregar esta información en términos de los niveles de Z, digamos que yo aquí tenga X, aquí tenga Y, y acá tenga Z, con todos los niveles pues que ya pueda llegar a tener, ¿cierto? Con todos los niveles que ya tenga, va a ser, digamos, la estrategia para responder esta pregunta. Tendríamos C1, B1, aquí tendríamos A sub K, B sub K, C sub K y E sub K. Entonces mire que tiene mucha lógica pensar que si yo reporto esta asociación por medio de un riesgo relativo, por medio de un OR, por medio de una tasa relativa, si fuera pues del caso, yo puedo calcular cada una de estas medidas en estas tablas, porque es que mira que aquí sigue X y Y. En cada una de estas tablas sigue X y Y. Y todos estos son los niveles de la variable confundente. Yo aquí puedo calcular un lambda 1 gorro y puedo calcular un lambda K gorro. Entonces, si este global que hay acá, este lambda, no difiere mucho de estos, es porque no hay evidencia o los datos no son compatibles con una hipótesis de que esta variable esté confundiendo este efecto acá. Por el contrario, si este valor resulta ser muy diferente a estos y estos conservan una homogeneidad como vamos a ver ahora con el, pues, en clases subsiguientes, con el test de Breslow-Day, entonces si varían mucho nos dice que hay un efecto confundente. ¿Listo? Esa es básicamente pues la cuestión, pero siempre debe ser posible que yo pueda desagregar esta información en términos de una variable confundente. Y para eso, obviamente, yo debo tener recopilada la información. Si yo estoy haciendo una encuesta de quién del número de hijos y el cáncer y la presencia o no de cáncer de seno, yo también debo preguntar la edad. Por eso en estudios epidemiológicos, en estas encuestas, le preguntan a usted hasta por dónde sale el sol, porque es mejor tener variables de sobra a que falten, porque si por ejemplo yo no tuviera en este estudio la variable edad y yo sospechara que es un posible confusor y no la tuviera, yo no podría desagregar la información como lo estoy haciendo en estas tablas. No podría hacerlo. ¿Qué me tocaría hacer? Llamar de nuevo a todas las madres a preguntarles la edad, y eso puede ser una labor titánica si estamos hablando de miles de personas que posiblemente estén participando en el estudio. O el hecho, digamos, de contactar a alguien a veces resulta ser difícil, ¿sí? Entonces, con esas consideraciones en mente, sigamos acá. ¿Y qué es interacción? Acá, generalmente, lo que yo aprendí en estos cursos es que uno llega a este punto y las personas quedan con la idea de que una variable, de que interacción es lo mismo que confusión. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Y se miden de maneras muy diferentes. ¿Qué tienen en común? Que ambas modifican la asociación entre el factor de riesgo y enfermedad. O sea que otro elemento adicional a tener en cuenta muy importante para nosotros los estadísticos. No solo considerar efectos confusores, sino también efectos de interacción, pero reconozcamos que son distintos. O sea, ambos modifican la asociación entre el factor de riesgo y enfermedad, pero de maneras diferentes. Sí. Porque mire cómo se define una interacción. Se dice que una variable C interactúa con un factor de riesgo si C modifica la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Aquí ya veo un ejemplo acá. Uno en diseño experimental discute hasta la saciedad lo que tiene que ver con el concepto de interacción y reconoce la importancia que él tiene.
Uno, cuando está tratando estadístico, a veces la interacción resulta ser como más un obstáculo que una ventaja, pero interactuando con investigadores uno aprende que algunos de ellos plantean hipótesis en términos de interacciones, como la profesora Edna Márquez de nuestra facultad. Ella, digamos, llega y se interna una lancha con todo su equipo pues, de biología, con un grupo de investigadores y estudiantes a mirar langostas, a medirlas, ¿sí? Y con la hipótesis de que la migración de unas de ellas de una isla a otra puede cambiar su morfología. ¿Sí? Entonces la interacción entre el ambiente de esa nueva isla y las langostas puede ser la causante de ese cambio morfológico en la langosta, o sea, que tengan más tamaño o menos tamaño, que la cola sea más larga, que las aletas tengan una forma específica, incluso variaciones ligeras en el color. Entonces, algunos, y sobre todo en biología, están más interesados en detectar interacciones. Las personas que estudian el clima también están muy interesadas en las interacciones. Uno a veces, desde el punto de vista de modelamiento, le gusta más no tener interacciones porque puede interpretar de una manera más directa los efectos principales. Pero, con lo que acabo de decir, es indudable que también investigar interacción es fundamental en el análisis estadístico. Entonces, ejemplo, se sabe que un alto consumo de sal está asociado con enfermedad cerebrovascular, conocida popularmente en Colombia como derrame. Se ha observado una fuerte asociación entre hombres y derrame, tamaño de efecto grande, y una débil asociación entre mujeres y el derrame, tamaño del efecto pequeño. En este caso, género o sexo es una variable de interacción, ya que interactúa con el factor de riesgo. Interacción se refiere a una variable que es modificadora del efecto de F sobre D. Entonces, mire que uno dice, pero yo no le doy diferencia con la definición de una variable de confusión. ¿Sí? Porque también si modifica el efecto puede que lo enmascare o lo magnifique. Y tiene razón, si usted lo ve desde ese punto de vista, tiene razón. La cuestión es que ellas son de naturaleza diferente. La interacción generalmente se evalúa, digamos, dentro de un modelo, construyendo pues la variable que sea el producto de dos variables y mirando el beta asociado a ese producto. Si ese beta es cercano a cero, uno no encuentra evidencia en los datos que soporten la hipótesis de una interacción, y por el contrario, si ese beta es distinto de cero, sí habría, digamos, razón para pensarlo. Ahora, la pregunta es, profe, pero usted nos acaba de decir que con este esquema que hay acá, de desagregar esta información en tablitas 2x2, yo puedo medir el efecto confusor. ¿Será que con ese mismo esquema yo puedo sospechar si hay interacción? Sí. La respuesta a la pregunta, a esa interesante pregunta, sería sí. O sea, desagregar la información de esta manera tiene dos objetivos. Mirar si hay efecto confusor y mirar si hay evidencia de interacción. Porque mire que el ejemplo que yo coloqué, pues claro, para mí es mucho más fácil hablar de modelo, que yo llego y digo, ah, sí, yo tengo una variable acá. Yo tengo, por ejemplo, este modelo, y igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta 3 x1 por x2, ¿cierto? Aquí es muy fácil, digamos, pensar a lo que se refiere a interacción, pero yo no estoy hablando de modelos. Entonces yo debo tratar de encontrar en esta estructura este concepto acá de interacción, ¿sí? Yo debo tratar de encontrarlo. Entonces sí, la buena noticia al final del día es que esta desagregación de toda esta información, o sea, estos n datos acá, se desagregan en n1 para esta tabla
y NK para esta tabla, va a servir para la detección de ambos, ¿sí? Pero recuerde que uno en análisis estadístico nunca habla en términos absolutos. Uno debe decir, hay evidencia de una posible confusión o hay evidencia de una posible interacción, pero ambos conceptos son distintos, son diferentes, y no necesariamente el uno implica el otro, ¿sí? O la presencia del uno tiene que implicar el otro, no necesariamente, ¿sí? Entonces, este trabajo que uno hace, el desagregar la tabla, este trabajito que usted hace, el desagregar la tabla principal, esta, tiene doble propósito. Entonces, sigamos acá. Entonces, miramos el ejemplo más simple, pues, de lo que es una interacción. Los dos ejemplos anteriores, el de café y cáncer y fumar, número de hijos, cáncer de seno y edad, tenían como intención pues ilustrar el efecto de confusión, pero todavía yo no he explicado cómo se puede detectar. Me he adelantado un poco ahí con el tablerito mostrándoles cuál sería, digamos, la estrategia para hacerlo, ¿sí? Pero todavía no lo hemos hecho, estamos a nivel intuitivo tratando de comprender ambos conceptos. Si de momento entendemos que confusión e interacción modifican una asociación, estamos bien, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que en unas 2 clases vamos a estar muy diestros en cómo numéricamente yo puedo detectar una u otra, pero a partir de información resumida en tablas. A mí no me cabe la menor duda que si usted ya vio diseño de experimentos o vio modelos lineales, debe tener un manejo importante y plausible y coherente y bueno de lo que se refiere a interacción. A mí no me cabe la menor duda. Pero el objetivo acá es mirar cómo esos conceptos se pueden evaluar con este tipo de información que es supremamente común en epidemiología. O sea, información resumida en tablas. En casi cualquier parte, pues, resumir la información en tablas es muy ventajoso y ahí es donde los métodos estadísticos adquieren mucha validez, ¿sí? E importancia, y hace que nosotros los estadísticos nos valoren y nos respeten mucho los profesionales de otras disciplinas. No faltará el que nos irrespete y piense que lo que nosotros hacemos todavía no cabe en la categoría de ciencia, pero está completamente equivocado, porque estadística ya es considerada una ciencia que ni siquiera es parte de otras ciencias, es una ciencia por sí sola que hace uso de los contenidos de otras ciencias, ¿sí? Y además nos permite una transversalidad que prácticamente ninguna de las otras disciplinas tiene. Por transversalidad me refiero a que nosotros podemos interactuar con casi cualquier profesional de cualquier área. Yo en este momento también estoy llevando a cabo otro estudio con un ingeniero mecánico que está comparando, digamos, las variaciones que hay en la forma de medir en talleres industriales con estos instrumentos que se conocen como pie de rey, ¿sí? Que son unos instrumentos de alta precisión. Entonces él lo que quiere probar es que en el medio hay una falta de homogeneidad en la manera en que se hacen las mediciones y que distintos instrumentos asociados a distintas marcas generan mediciones diferentes y por eso hay tanto reproceso cuando alguien solicita hacer una pieza para una máquina. Digamos, los ingenieros mecánicos generalmente están dedicados al diseño de aparatos mecánicos o reconstruir una pieza, digamos, de un motor de un Ford de hace 100 años porque quieren restaurarlo. Entonces van a un taller industrial a que le hagan una pieza y le dan unas especificaciones, pero si allí miden mal, entonces toca que repitan la tarea. Entonces, así como, digamos, uno puede llegar a trabajar con un ingeniero mecánico, puede llegar a trabajar con el doctor Juan Manuel Anaya en este estudio de plasma, o puedo trabajar con las personas del CES
en estudios de crecimiento craneofacial y siga contando. O sea, la imaginación sería el único límite para usted decidir dónde trabajar o dónde no, o dónde se aplican o no los métodos estadísticos. A diferencia de otros profesionales que salen y si no encuentran trabajo en la profesión para la que fueron entrenados, se pegan unas varadas a veces hasta de años. Yo conocí un amigo que salió egresado de ingeniería forestal y estuvo más de 3 años y medio desempleado porque no resultaban en plazas. ¿Sí? Y eso es triste porque un estudiante cuando se termina su ciclo quiere vincularse al mercado laboral lo más pronto posible. ¿Sí? Estadística permite eso. O sea, yo hasta ahora, digamos, no le hago un seguimiento de egresados, deberíamos hacerlo para saber quiénes están desempleados, pero yo estoy seguro que debe ser menos del 10% de egresados, con toda seguridad. Estamos hablando por ahí de un 90% de egresados que están en el mercado laboral insertados de manera exitosa. ¿Sí? Esta semana me llegó una oferta que necesitan un estadístico con magíster para apoyo de investigación en la de Antioquia. Pagan casi 6 millones durante 5 meses. Lo que pasa es que recomendar es muy comprometedor y a veces uno queda mal en ese proceso de recomendación, entonces uno a veces no sabe, pero las personas que pensé que podía recomendar están trabajando. No, pero estoy en mi empresa, algunos tienen empresa propia, estoy trabajando muy contento donde estoy, no tengo interés en moverme. Entonces se da cuenta, esos son indicadores que no mienten. Son indicadores que dicen que uno como estadístico está, pues, digamos, en una posición ventajosa en el mercado laboral. Y eso sí que es cierto hoy en día con todas estas metodologías de estadística moderna. Bueno, entonces miramos este gráfico de interacción. Yo a veces, digamos, pues me voy un poco por los comentarios, pero la intención es contextualizar nuestra profesión y compartirles, pues, conocimiento que yo tenga, que me parece valioso hacerlo, ¿sí? Pero no es que el profe está mamando gallo para que los minutos pasen, no tengo problema, si no acabo la clase, empiezo la clase donde quede, no tengo problema con eso. Pero me interesa más compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, entonces aquí tenemos un gráfico donde tenemos acá dolor, tenemos acá, miren que este es otro ejemplo que dice, usted puede decir, profe, pero ¿en qué se parece ese ejemplo a estas tablas? ¿Cierto? Pues yo le diría, pues si yo cojo el dolor en 2 niveles arriba del promedio o abajo del promedio, ya yo lo podría tener en tablita, ¿cierto? Pero para clarificar bien a qué se refiere este cruce que hay acá, que es el que causa la interacción, lo voy a hacer de esa manera. ¿Sí? Lo voy a hacer de esa manera. Pero vamos a aprender que ese mismo concepto yo lo puedo detectar acá. Yo lo puedo detectar acá en esta estructura. Entonces ahí uno va a decir, ya. Entonces el concepto que el profesor nos ilustró de interacción, sí lo veo allá cuando hago esa desagregación. Entonces ya sé cuándo puedo yo sospechar si hay confusión y cuándo hay interacción. Porque también la otra pregunta sería, listo, profe, yo comprendí muy bien en este esquema de esta desagregación de tablas cómo detectar confusión e interacción. Pero cuando ya nos volvamos a ver en epidemiológicos 2 y empecemos a ver modelos de este estilo, pues ustedes ya van a estar ganando porque ya saben cómo detectar interacción. Pero yo les digo, ¿y cómo detecta confusión acá? Tal vez ahí no tengan ya una respuesta tan directa para la pregunta. Pero mire que sea que yo esté en la parte de modelamiento, a través, pues, de modelos de este estilo, esto es un ejemplo de un modelo lineal, pero puede ser no lineal, o sea que esté desagregando tablas, los conceptos de interacción y de confusión se pueden medir, pero se hacen de manera diferente. Listo. Pero tienen exactamente la misma definición. Confusión e interacción son modificadores de efecto.
sea que esté en modelamiento acá, pero la manera de medir ambas acá es distinta acá, siendo muchísimo más fácil el modelamiento que acá. Acá va a resultar que le toca a uno hacer una cantidad de cálculos, como es costumbre, debemos hacerlos al menos una vez a mano antes de ganarnos el derecho moral, por decirlo de alguna manera, de usar el software. Pero yo lo hago en este sentido. Para mí, utilizar software sin entender el concepto o sin haber hecho a mano al menos un ejemplo es muy peligroso. Es muy peligroso y yo no sé, yo disfruto más cuando trabajo implementando, digamos, metodologías en software después de haber hecho a mano, que pues habrá situaciones donde no sea posible hacer a mano. Entonces, me van a decir, profe, entonces usted, la primera vez que le presentaron un problema de regresión con 40 datos, entonces usted hizo eso a mano. No, tampoco, ¿sí? Pero sí comprendí más o menos qué es lo que había que hacer. Acá sí va a ser, digamos, relativamente intuitivo y viable hacerlo a mano. Listo. Entonces acá, tenemos nivel de dolor, tenemos dos niveles de una dosis, a 10 miligramos y a 50 miligramos. Entonces mire que en la dosis baja de 10 miligramos, el dolor en mujeres es menor que el dolor en hombres. ¿Sí? ¿Cierto? Male es de hombre y F de female, que es mujer. Pero cuando ya paso del nivel bajo de la dosis al nivel alto, mira que ya el efecto es diferente. Digamos, si yo me quedara solo con este nivel, entonces yo diría, 10 miligramos causa una reducción en dolor más importante en mujeres que en hombres. Sería la conclusión. A 10 miligramos, el dolor en mujeres, el nivel de dolor es más bajo que el nivel de dolor en hombres. Al momento la dosis ya se cambia totalmente esa asociación. Mire que fue lo que yo encontré. A dosis baja, las mujeres experimentan menos dolor que los hombres. Pero cuando voy a dosis alta, el dolor en hombres es menor que el dolor en mujeres. Entonces modificó el efecto, ¿cierto? Entonces el nivel más bajo de la dosis, las mujeres F experimentan menos dolor que los hombres, que están representados con la letra M. Pero al nivel alto de la dosis, que es 50 miligramos, las mujeres experimentan más dolor que los hombres. Es decir, la interacción entre género y dosis modifica la relación entre dosis y dolor. O sea, este es el caso más extremo. Si fueran paralelos, digamos, si en vez de esta figura que yo tengo acá, este puntico acá, yo lo cogiera acá, lo despegara y lo llevara para acá, ¿ves? Quedarían como dos rectas paralelas. Entonces ahí sí yo pudiera argumentar que el nivel de dolor depende del género, porque sin importar a qué nivel de la dosis esté, siempre se va a conservar que el dolor en mujeres va a ser menor que el de hombres. Pero eso si yo despinara esta puntica de acá y llevara esta rectica para acá, hasta acá, entonces quedaría una recta acá, por acá, que es paralela a esta. Entonces en ese caso no habría un efecto de interacción entre género y dosis, ¿sí? Entonces mire que ambos modifican el efecto, pero son dos conceptos diferentes. Entonces sigamos acá trabajando en esas interesantes ideas. Entonces vamos a ver, los siguientes datos de 320 unidades corresponden a un ejemplo hipotético sobre el estatus de una enfermedad y la exposición a un cierto factor de riesgo. Entonces aquí tenemos la enfermedad de, está enfermo o no está enfermo, y el factor de riesgo, está expuesto o no está expuesto. En este contexto, esa tablita sería esta de acá, la tabla general, la tabla global. ¿Listo? Entonces, en este caso, un riesgo relativo estimado será 81 dividido 110 sobre 28 dividido 210. Eso da 5.53. Con ese valor tan alejado de 1,
a menos pues que hubiera una dispersión inmensa, pensar que no hay una asociación no sería ni siquiera plausible. O sea, acá los expuestos tienen 5.52 veces más riesgo de enfermar que los no expuestos. O sea, si yo hago este lambda, este R1, que es el riesgo en expuestos, que es 81/110, es 5.52 veces el riesgo en no expuestos, que sería 28/210, o sea, sería como pasar 28/10 para el otro lado. Pues el riesgo de enfermar en expuestos es 5.52 mayor que no expuestos, que es lo mismo que decir, por cada no expuesto que se enferma, se están enfermando casi 6 aquí. O sea, están en una razón de 1 a 6. ¿Sí? Entonces, uno diría, el factor de riesgo tiene un efecto significativo sobre la enfermedad. Pero, si yo desagrego esta información, si yo cojo estos 320 y construyo tablas de acuerdo a los niveles de otra confusora, o sea, que la confusora ausente, confusora presente, digamos que la confusora fuera a fumar. Entonces aquí, los que fuman y los que no fuman. Pero mire que estoy mirando el mismo factor de riesgo y la misma enfermedad, pero desagregan los niveles de la confusora. Pues con estos mismos datos considere la presencia de una variable confusora C, con niveles o estratos C⁻1, que se refiere a confusora presente, y C⁻2, confusora ausente. O sea, fuma y no fuma, sería un ejemplo. De tal manera que la información queda estratificada de acuerdo a esta variable común. Entonces, mire lo que pasa acá. Este es el factor de riesgo y esta es la enfermedad. Entonces, cuando la confusora está ausente y cuando la confusora está presente, este es el factor de riesgo y la enfermedad. Miren las entradas 1, 1 de acá. 1 y 80 da 81. Las entradas 1, 2, o sea, la frecuencia B, sería 29, que viene a ser 9 más 20. La entrada C en ambas tablas sería 20/8, sería 28. O sea, mire que este 28 que hay acá, yo lo estoy desagregando acá, en estas dos tablas. Y el otro sería 182. Este 182, de estos 182, hay 180 que tienen la confusora ausente y hay 2 que tienen la confusora presente. Y 210 más 110 da 320. Entonces, uno debe, digamos, verificar que esa desagregación estuvo bien hecha. Todos esos números de acá son los mismos que hay en estas dos tablas, sino que ya las personas se clasificaron de acuerdo a una tercera variable, que era la variable C, que es un potencial confusor. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa acá. Si yo en esta tabla calculo el riesgo relativo, pero lo llamo riesgo relativo 1, que es cuando la confusora está ausente, da 1. Es 1/10 dividido 20/200. Y si hago lo mismo acá, este riesgo relativo estimado sería 80/100 dividido 8/10, que da 1. Entonces, mire que estos riesgos relativos, cuando se desagrega la información, son muy diferentes al global. El global me dio 5.523, mientras de que los riesgos relativos desagregados me dieron 1. Entonces, yo aquí estoy diciendo que hay asociación, pero cuando desagrego la información no hay asociación, porque un riesgo relativo de 1 y exacto, pues, por eso eran unos datos hipotéticos para resaltar bien la idea de que no hay asociación. Entonces, en este caso, esa confusora modifica el efecto. Mire que yo con los datos globales que equivalen a esta tabla, a esta, dije una cosa, dije sí hay asociación entre X y Y, pero cuando la desagrego estoy diciendo no hay asociación. Entonces se modificó el efecto, y es que, o sea, esa variable lo que está es actuando como un confusor. Si, por ejemplo, yo acá hubiera encontrado unos lambda grandes acá y acá,
grandes y similares en magnitud, entonces yo pudiera argumentar que no se está modificando este efecto, porque estoy encontrando asociación con la tabla global y esa misma asociación permanece cuando desagrego la información. Entonces ahí uno argumentaría que no hay un efecto confusor, ¿sí? Pero alguien razonablemente puede decir, pero digamos, si yo colocara aquí 3, me hubiera dado 3 y 3 acá. 3 todavía sigue siendo muy diferente de 5.523. ¿Sí? Pero mire que estoy diciendo lo mismo. Entonces uno diría, no hay un efecto confusor, pero alguna de las dos está explicando mal la relación. ¿Cuál será? ¿Este factor de riesgo o este? Si aquí fuera 3, entonces uno dice, este otro factor de riesgo, que lo estoy llamando confusora, no está confundiendo el efecto, porque me está dando 3 y 3 acá. Mire que es un ejemplo hipotético. Pero esta tiene una dosis mayor en explicar esa asociación. Entonces, a pesar de que el otro no está confundiendo el efecto, tiene más protagonismo en explicar la relación, este factor de riesgo, que el confusor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Pero hasta ahí queda claro, ¿no? O sea, tengo una tabla 2x2, calculo un riesgo relativo, aunque yo también pudiera calcular un OR. Puedo calcular un riesgo relativo, su ORs. Y luego desagrego la información, pero mire que yo necesito conocer cómo las personas, esas 320, yo las puedo clasificar de acuerdo a los niveles de la confusora. Y yo no tengo esa información, yo no puedo hacer este ejercicio. Y una vez tenga desagregada la información, calculo la misma medida que calculé con la tabla global. Entonces uno acá, pues es muy claro que acá no hay asociación, que hay homogeneidad de estos riesgos relativos a través de los estratos de la confundente y son muy diferentes a la global. ¿Sí? Este tipo de teoría se genera a partir de una paradoja muy importante que en estadística se llama la paradoja de Simpson. Estoy ilustrando la paradoja de Simpson ahí. Entonces, en este caso, la variable C es confusora, ya que cuando se consideran los riesgos dentro de los niveles de C, el factor de riesgo no tiene ningún efecto sobre la enfermedad, pues los lambda estimados son iguales a 1. Por lo tanto, la aparente relación observada antes de considerar a la variable C se explica por el efecto confusor de C. Sin embargo, observe que cuando se calculan los riesgos relativos dentro de los niveles C en la tabla, mire que cuando yo calculo el estatus de la enfermedad, considerando el confusor, o sea, como si fuera pues el nuevo factor de riesgo, ¿cierto? El nuevo factor de riesgo. Entonces, el riesgo de enfermar cuando la confusora está presente es... Pues mire lo que estoy haciendo acá, mire lo que estoy haciendo acá. Estoy como pensando en una tabla global, pero estoy reemplazando el factor de riesgo por la variable confundente. O sea, estoy cambiando este factor de riesgo por la variable confundente. Y estoy clasificando de acuerdo a si hay enfermedad o no presente. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. O mire que siguen siendo los mismos 320. Entonces, el riesgo de enfermar cuando la confusora está presente es 88 dividido 110. Y el riesgo de enfermar cuando la confusora está ausente es 21 sobre 210. Entonces, el riesgo relativo estimado en presencia o su ausencia de C para la enfermedad D es de 8, que es mayor a 5.523. Entonces, conclusión, la variable confundente está asociada con la enfermedad, mucho más que F. Pero ambos van en la misma dirección. Mire que lo que se está haciendo acá es tratando de verificar lo que nosotros ilustramos de manera muy rápida con estos grafiquitos, ¿cierto? Mire que acá Z es el confusor que tengo en el ejemplo, es la variable C. Y estoy midiendo qué tanto se asocia con la enfermedad. ¿Qué tanto se asocia con la enfermedad?
O sea, en ese ejemplo yo tengo la asociación entre la variable factor de riesgo y la enfermedad. Ya vi que hay un efecto confundente, en el sentido de que el riesgo relativo global de esta asociación difiere sustancialmente de el que obtengo cuando desagrego la información con respecto a los niveles de esta variable confundente. Pero ahora lo que estoy haciendo es midiendo esta flechita acá. ¿Cuál es el grado de asociación entre esta variable y esta? O el grado de asociación entre esta y esta, que pudiera no tenerlo. Si, por ejemplo, en vez de un riesgo relativo de 8, hubiéramos observado un riesgo relativo de 1.1, entonces ese confundente no se está asociando con la enfermedad. Pero eso no está pasando acá. Acá sí se está asociando. Perdón, aquí sí se está asociando y de manera fuerte. Y de manera fuerte. Mire que es 8. Y ese 8 es mayor a 5.523. Este 5.523 viene a ser este efecto global de acá del factor de riesgo y la enfermedad. Entonces, la variable confundente está asociado con la enfermedad, mucho más que el factor de riesgo, pero ambos van en la misma dirección. Entonces, conclusión, algunas veces cuando se cree que se está observando el efecto del factor de riesgo, en realidad lo que se está observando es el efecto de un confusor C. O sea, el tercer factor explica más la relación entre factor de riesgo y enfermedad. ¿Listo? De todas formas, ustedes, y yo espero que lo hagan, luego se sienten juiciosas, se sienten juiciosos a comprender bien en caso de que no hayan entendido en esta explicación, que es posible. O sea, adaptar mi método de comunicación a cada uno de ustedes resulta muy difícil. Es más fácil que ustedes se adapten a mi forma de comunicar, ¿sí? Entonces, y en términos del factor de riesgo, mire que aquí estoy mirando si hay asociación acá. O sea, ahí lo que voy a hacer es mirar esta flechita acá. Si ese factor de riesgo se asocia con el confusor. Eso es lo que yo voy a ver acá. Si ese factor de riesgo se asocia con el confusor. Pues el confusor presente o ausente y el factor de riesgo presente o ausente. Entonces, con la confusora presente, el riesgo relativo es 100 sobre 110 dividido 10 sobre 210, ¿sí? Queda 19.1. Y con la confusora ausente, sería 10 sobre, eso lo estoy mirando es acá, 10 sobre 110 y 200 sobre 210, queda 0.095. Entonces, de la tabla, aproximadamente el 91%, que es 100 sobre 110 de los expuestos, tienen el confusor presente, mientras que solo el 4.76%, 10 sobre 210, de los no expuestos tiene el confusor presente. ¿Sí? Pero acá, digamos que esto es una forma de ver la manera en que está distribuida las personas con respecto a los niveles de la confusora. Pero mire que acá, cuando yo hago este riesgo relativo, ¿cierto?, de 19.1, estoy confirmando que esa confusora también tiene mucha asociación con el factor de riesgo. Entonces mire que no solo logré evaluar que esa confusora se asocia con la enfermedad, sino que también se asocia y mucho con el factor de riesgo, ¿sí?, al ser este valor pues tan grande. Listo. Interesante. Entonces mire que usted con los datos puede hacerlo. O sea, este dibujito que hay aquí no es un dibujito ahí para adornar, no, para nada. Lo mismo que este otro acá, que está mirando si
se asocia con el número de hijos y el cáncer de seno, no. O sea, uno con los datos puede medir estas asociaciones. Y esa es la intención de este ejemplo, del ejemplo que les acabo de ver, que es un ejemplo muy completo, donde se ve esas asociaciones. Ahora, digamos acá, si usted me pregunta, y con respecto a la interacción, yo les diría, no hay interacción, así de una. ¿Por qué? Porque hay homogeneidad. Cuando hay homogeneidad de la medida de riesgo a lo largo de los niveles de la confusora, no hay evidencia de interacción. Si digamos este valor fuera 1 y este fuera 4, mire que ahí estaría uno en un problema, ¿cierto? Cuando estoy en el nivel donde la confusora está ausente, contradigo lo que pasa acá, que es una asociación. Pero cuando estoy en el nivel alto, digo algo diferente. Y eso es exactamente lo que está pasando acá. Eso es exactamente lo que pasa acá. A un nivel digo una cosa y al otro nivel digo la contraria. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que también la no homogeneidad de la medida de riesgo estimada puede decir si hay interacción? No solo si hay confusión, sino también si hay interacción. Pero todo eso, pues, para todo eso que acabo de decir intuitivamente, hay pruebas numéricas. Hay pruebas numéricas. Esa es la buena noticia. Lo que pasa es que todas esas pruebas numéricas van a ser muy dependientes de las frecuencias que yo tenga acá. Van a estar basadas en pruebas chi cuadrado. Y las pruebas chi cuadrado son muy glotonas en términos de datos. O sea, les gusta mucho que haya mucho dato y que estas frecuencias sean altas acá. Sí. Pero sí, numéricamente vamos a poder hacer todas las ideas que hemos expuesto acá. Entonces, a ver, sigamos acá. Entonces, otro efecto de una variable confusora, vamos a otro ejemplo, consiste en enmascarar u ocultar la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Para ilustrar esta situación, considere los siguientes datos. ¿Sí? Es otro ejemplo. Aquí tenemos el factor de riesgo, expuesto y no expuesto, y el estatus de la enfermedad, enfermo o no enfermo. Entonces tenemos 1.210 personas distribuidas de esta manera. Entonces, el riesgo relativo estimado es 240 dividido 660 sobre 200 dividido 550. Perdón, da exactamente 1. Entonces, conclusión, no hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. El riesgo es el mismo en presencia o ausencia de factor de riesgo. Entonces, mire que en este tipo de situación hay tanto peligro, entre comillas, como acá. Yo acá en la tabla global digo, sí hay asociación y fuerte. Usted llega y saltan para arriba el dueño de la empresa y todo, muy bien, le vamos a dar un ascenso a usted. Usted encontró esa asociación que ya hace rato estaba buscando con sus métodos estadísticos. Usted fue capaz. Usted merece que le hagamos un monumento aquí afuera de la empresa. Listo. Y en esta situación también usted puede llegar a hacer saltar la gente. Dice, uy, no hay asociación entre ese factor de riesgo y estatus de la enfermedad, pero digamos que fuera, sí, no hay asociación entre la característica de esta persona y que me incumpla un crédito. ¿Cierto? Préstele la plata. La persona se ve buena gente, hombre, se ve tan buena paga, ¿sí o no? Una mansa paloma para fiar, sí, piele, no se preocupe. Porque no hay nuestra estadística encontró, no había asociación, préstele esos 200 millones tranquilamente que la persona nos va a pagar. Y bueno, se le voló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estadístico no tuvo la precaución de evaluar si había efectos confusores en esa asociación. Entonces vea lo que pasa acá. Digo, no hay asociación entre factor de riesgo y enfermedad. El riesgo es el mismo en presencia o ausencia del factor de riesgo. Ahora, considere una variable C confundente con dos niveles. Entonces, mire que este factor de riesgo es exactamente este mismo factor de riesgo. Y esta enfermedad acá, en ambas tablas, es la misma enfermedad acá. O sea, lo que estoy haciendo es desagregar estos 1.210
datos que tengo en los niveles de la confundente. Cuando la confusora está presente o la confusora está ausente. Entonces, mire que si usted suma 600 sobre 610, le da 1210. Y si hace lo mismo para cada una de estas tablitas, de estas frecuencias de celda, por ejemplo, 350, que es la entrada D, va a ser lo mismo que 45 sobre 305, 350. Y lo mismo para cualquiera, 415 y 5, 420. Ese es el que encuentro acá. Entonces está bien desagregada. Pues con cada una de estas tablas mido el riesgo, pero mire que ¿cuál riesgo? El riesgo entre el factor de riesgo y la enfermedad, el mismo que estoy midiendo en la tabla global. Es exactamente el mismo. Este es el mismo factor de riesgo y la enfermedad. Entonces ahí resulta que sí hay asociación. Y cuando lo hago con la confusora ausente, sí hay asociación y hay homogeneidad. Sí. Entonces, exposición al factor de riesgo está asociado a D independiente del nivel de C. O sea que la confusora esté presente o ausente, hay asociación. Pero esta conclusión es diferente a esta, donde dice que no hay asociación. Entonces, hay un efecto confundente importante de C. Entonces, note que en la tabla de abajo, esta relación, eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que el confusor está enmascarando la relación. Mira, está enmascarando la relación. ¿Cómo así que enmascarándolo? Cuando yo no lo considero, no hay asociación. Pero cuando lo considero, sí hay asociación. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y el ejemplo anterior era que estaba magnificando la asociación, ¿cierto? Entonces, note que en la tabla de abajo, mire que aquí yo estoy viendo que esta relación está enmascarada por el confusor C, ya que a partir de ella se obtiene un riesgo relativo estimado de 1, indicando ausencia de asociación, lo que acabo de decir. Pues ajustando la enfermedad por el confusor, lo mismo del grafiquito de acá. Ahora estaríamos viendo si ese confundente se asocia con la enfermedad. Ese es el objetivo acá. Voy acá. Eso. Ajustando la enfermedad por el confusor, se puede observar el papel protagónico de C en la medida que está asociado significativamente con D. Entonces, cuando el confusor está presente o ausente y tengo la información de acuerdo al estatus de la enfermedad, entonces el riesgo relativo estimado es de 2.11, que sigue siendo pues, diferente acá. Pues medida de asociación ajustada por la confundente. De la presencia del factor de confusión incrementa el riesgo de enfermar, o sea que ese es también un factor de riesgo. Ajustando el factor de riesgo por el confusor nos da 0.197. Entonces, en este caso, mire que no se está observando, bueno, si se pudiera observar, ¿cuánto fue que dio? 0.19, ya le explico por qué. Uno diría, ese 0.197 es menor a 1. Entonces no están asociados, pero mire que no están asociados en este sentido. ¿Qué lo dice? Entonces es muy débil la asociación acá, ¿cierto? O sea, si hubiera sido exactamente igual a 1, uno diría contundentemente que ese confusor y ese factor de riesgo no se asocian. Pero el hecho de que es menor que 1, en este caso, pudiera ser que sí, porque usted detecta asociación cuando es mayor a 1 o cuando es menor a 1. ¿Sí? Cada 0.197. Entonces, la exposición al factor de riesgo está asociada con la ausencia del factor de confusión, es decir, los efectos del confusor y el factor de riesgo se cancelan mutuamente. Pues en la práctica, la mayoría de las situaciones que se observan
no son tan extremas, sino que la variable de confusión aumenta o disminuye el tamaño del efecto de una manera más o menos notable. Pues el ejemplo anterior ilustra una situación donde hay confusión perfecta. Era pues con datos hipotéticos. Cuando hay confusión perfecta, los riesgos relativos para los distintos niveles de los confusores son iguales y este valor común es diferente del riesgo relativo cuando se ignora la variable de confusión. O sea, el riesgo relativo global va a ser igual, el riesgo relativo acá, el riesgo relativo global va a ser igual al riesgo relativo K para todo K. ¿Sí? Que es lo que uno diría cuando no hay un efecto confusor, ¿cierto? Pero si este lambda es distinto a este lambda K, y hay homogeneidad, entonces, ¿esto qué indica? Un efecto confusor de Z. Ahí indicaría que sí. Se me bloqueó el mouse, pero un segundo. Sigamos acá. Entonces, la confusión perfecta es poco probable en la vida real y no representa una condición ni suficiente ni necesaria para que haya confusión. Que así como yo observé aquí 2.45 a un nivel, yo puedo haber observado 2.48 acá. Y 2.45 y 2.48 son muy consistentes con la hipótesis de homogeneidad. En este caso, hay homogeneidad perfecta porque ambos son iguales. Pero en la práctica va a ser muy improbable que yo siempre observe este patrón de que estos lambda para cada nivel de la confusora sean iguales. Pero estadísticamente yo puedo determinar si hay o no homogeneidad en ellos. Esa es la ventaja de razonar estadísticamente, que un 2.45 estadísticamente es igual a un 2.48, por decir algo, o un 2.43, porque tenemos en cuenta la medida de variabilidad. Bueno, entonces, mire que ¿cuál viene a ser? El slide 20 de la clase 8, lo tengo subrayado, porque es muy importante. Entonces, se debe entonces tener en cuenta que la confusión no es un asunto de importancia siempre que las estimaciones en los distintos niveles de la posible confusora son similares y no muy distintas a la estimación global. Digamos que en el ejemplo donde dio 5.52, al yo desagregar la información con respecto a los niveles de la variable C, me hubieran dado 5.53 o 5.52, entonces evidentemente ahí no hay un efecto confusor de esa variable, porque no me está alterando el efecto global inicial. ¿Sí? Entonces, cuando se observe eso, entonces se debe entonces tener en cuenta que la confusión no es un asunto de importancia siempre que las estimaciones en los distintos niveles de la posible confusora son similares y no muy distintas a la estimación global. Pues en el ejemplo anterior esto equivaldría que el lambda global es similar a lambda 1 gorro, es similar a lambda 2 gorro. Por otra parte, sigue subrayado, si las estimaciones difieren sustancialmente por estrato y ningún estrato tiene un tamaño muestral pequeño, la interacción está presente y se debe trabajar teniéndola en cuenta, sin ignorarla. En modelamiento, si se detecta interacción, se debe dejar en el modelo, así como los términos de menor orden que la componen. Por ejemplo, si A y B interactúan, en el modelo deben aparecer los términos A,
B y A y B, sino que en presencia de interacción usted no se pone a decir que hay un efecto principal de A y que hay un efecto principal de B, porque ese efecto principal de A y B lo puede estar explicando esta interacción. Sí, alguien tiene una pregunta. Me pareció que alguien me activó el micrófono. Bueno. Damos otro ejemplo. Considere los datos de 6 años del Scottish Heart Health Study. Scottish Heart Health Study, estudio de salud de corazón escocés. En este estudio, que está pues reportado en el texto de Mark Woodward, y yo lo traigo pues acá con fines ilustrativos de compartir con ustedes una clase, se registraron 4.383 hombres sin síntomas de enfermedad coronaria del corazón al inicio del estudio. Sí, ahí uno pensaría, enfermedad coronaria del corazón es una redundancia, no es como una enfermedad específica pues del corazón. Yo como no soy cardiólogo no me atrevería a decir cuál puede ser. Entonces, la variable poseer casa fue registrada, renta o dueño de casa. Entonces aquí tenemos coronary heart disease, enfermedad coronaria del corazón, sí o no, y poseer casa, rentada o propia, ¿sí? Entonces estos 4 valorcitos son el cuerpo de la tabla y tenemos aquí 4.383. Entonces el riesgo relativo estimado es 85 dividido 1906, que es este numerador, dividido 77 sobre 2.477, que es este denominador que hay acá. Entonces es igual a 1.435. Considere en ese mismo ejemplo la variable fumar como un potencial confusor. Para los no fumadores tenemos 2.726 de estos 4.383. O sea, en ese estudio hay, de esos 4.383, hay 2.726 que son no fumadores y hay 1.657 que fuman, ¿sí? Entonces mire que estoy desagregando la misma información de los 4.383 de acuerdo a los niveles de la confusora. ¿Está claro ahí? ¿Está ahí? ¿Me comprenden lo que estoy haciendo? Pueden mandar un sí por el chat. Sí, apreciado profe, claro. Oiga, eso está más entretenido que un partido del US Open, ¿sí o no? No le paren mucha bola a las bromas más las mías a veces, simplemente para tratar de relajarnos un poco. Sí, listo. Entonces mire que yo desagregué esos 4.383 con respecto a estos niveles de la confundente, que en este caso es de la posible confundente, que en este caso es fumar. Entonces mire que en un nivel dio 1.27 y en el otro dio 1.33. Si yo redondeo una cifra son igualitos. 1.27 lo puedo redondear a 1.3 y el otro 1.33 a 1.3. Entonces mire que uno diría ahí hay mucha homogeneidad. ¿Cierto? Ahora, si nos vamos para esta parte acá, mire que dice, si las estimaciones difieren sustancialmente por estrato, difieren sustancialmente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que estas dos difieren sustancialmente? A mí no me parece que difieran sustancialmente. Entonces ahí parece que hay homogeneidad. Y aparte de eso, 1.27 y 1.33, pues tampoco parecen estar difiriendo mucho de 1.435. Que mire que los ejemplos anteriores eran muy radicales. Un lambda estimado global de 5.52 y unos lambdas desagregados de 1 y 1 respectivamente. En el otro, un lambda global de 1 y los lambdas desagregados de 2.45 y 2.45. Ahí en ambos se observaba homogeneidad de esos lambda a lo largo de los estratos de la confundente. Y ambos eran muy diferentes al global. Acá estamos observando una situación
Estas con datos reales. Estos son los datos de 6 años del SHHS. Estos no son datos hipotéticos, que fueron los que se usaron para ilustrar el concepto. Entonces acá uno que observa que el global parece no ser muy distinto, pero sigamos. Pues mire, los riesgos disminuyen levemente cuando yo paso del global a los desagregados, porque bajaron en una situación de 1,435 a 1,27 y en la otra de 1,435 a 1,33. Entonces los riesgos disminuyen levemente, por lo que el grado de confusión es pequeño. Pensaría uno que al hacer una prueba de confounding, que es la que vamos a ver la clase siguiente, no va a detectar un efecto confusor importante. Entonces, y mira acá lo que pasa, el riesgo relativo promedio sobre estos dos estratos es 1,27 más 1,33 dividido 2, que es 1,30. Mire que esta es una idea nueva acá. Es promediar, pero dándole el mismo peso a cada nivel de la confundente, los riesgos relativos. Me da 1,30, que es diferente al 1,435. Entonces, bueno. Ahora, vamos a mirar si esa variable confundente se asocia con la enfermedad. Entonces hago la tablita entre fumar y enfermedad coronaria. En este caso da 1,645. Y hago la confundente con el otro factor de riesgo, que es poseer o no casa. Me da 1,635. Entonces la confusora fumar se asocia casi de la misma forma con enfermedad coronaria y con poseer casa. La fumar incrementa el riesgo de que la casa se arrenda. Aunque ese tipo de asociaciones, yo recuerdo alguna vez que di este ejemplo, oía en el grupo un estudiante de ingeniería biológica que era una experta en Python y trabajaba pues en la red de monitoreo ambiental acá en Colombia, entonces estaba como muy entrenada en lo que tenía que ver con Big Data, ¿cierto? Con Big Data. Imagínense la cantidad de información que recogen estas terminales. Entonces, ella cuestionaba, digamos, que uno por qué le pudiera interesar estudiar ese tipo de asociación, y de llegar a encontrarla, obviamente, debería ser sospechosa. Ella tiene razón, pero ella lo que, digamos, no estaba viendo es que este tipo de ejercicio usted lo hace para identificar potenciales asociaciones. Mire que es un ejercicio que son primeros acercamientos cuando usted quiere analizar estos datos después de que fueron recolectados por 6 años. Esto fue un esfuerzo, digamos, de un grupo de investigadores, un grupo de enfermeros, un grupo de enfermeras, de médicos, de cardiólogos, tratando de comprender cuáles son las causas de enfermedades. Pues cualquier asociación que uno logre identificar puede llegar a ser importante y puede llegar a ser plausible. En este caso, la plausibilidad uno la pudiera cuestionar, y con razón, decir, ¿cómo así? En el caso de enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria puede tener asociación. Pudiera que sí, pudiera que no. Uno no sabe cuál es el nivel de estrés que maneja una persona en una casa rentada con respecto a una casa propia. Porque el de la casa propia puede que maneje más estrés que el de la casa rentada, porque puede estar expuesto a una cantidad, a un entorno muy hostil, que no tiene nada que ver con que la casa sea rentada o propia. ¿Sí o no? Entonces, en ese caso, digamos que hay que mirar con mucho cuidado este tipo de asociaciones, ¿listo? Hay que mirarlas con mucho cuidado. Entonces, acá lo que se está observando es esto, pues esto es lo que los datos están diciendo en términos de esas variables que yo estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, fumar incrementa el riesgo de que la casa se arrenda. En este caso, pues es 1,63, pero aquí no estoy diciendo que ese incremento sea estadísticamente importante. Habría que hacer un intervalo de confianza para este riesgo, para el lambda, y mirar a ver si es importante ese cambio o no.
Entonces, observe que en la tabla anterior el 49.8%, que es 950 dividido 1906, 950 dividido 1906, de los hombres que arriendan son fumadores, pero solo el 28.5% de los propietarios fuman. Pues el fumar está asociado con la enfermedad coronaria. Esto hace que el efecto de fumar y el nivel socioeconómico medido a través de poseer casa se confunda. Listo. Entonces, seguimos pues con este tema. Esto se conocen como gráficos de causalidad. ¿Sí? Se adaptará a la siguiente notación, se llama diagrama de ruta. Entonces, A, flechita B, quiere decir que A causa B de manera total o parcial. O sea, A precede a B, A causa B de manera total o parcial. A, sí, solo si B, significa que A está asociado con B, pero no necesariamente de manera causal. Ejemplos. Estos son algunos ejemplos de situaciones donde se es confusor para la relación factor de riesgo y enfermedad. Entonces voy a ampliarlo un poco, que yo me imagino que allí se ve muy pequeña la letra. Entonces lo voy a ampliar para su comodidad. Entonces aquí tengo, es una asociación curiosa. Aquí tengo el factor de riesgo, tener canas y sufrir un infarto. Acá no hay como razón para pensar que ambas se asocian. Ya me estaba yo preocupando porque ya tengo un poco de canas, entonces yo, con eso. Y aquí tenemos factor de riesgo, enfermedad y esta variable edad. Entonces, la variable edad es causal de tener canas, la variable edad también es un causal de sufrir infarto. Entonces las flechas van en ese. Otra. Número de hijos, el que habíamos, con el que empezamos la clase, fue como el segundo ejemplo, que es el factor de riesgo de cáncer de seno y C, edad. Pues la edad está asociada con el número de hijos. Entonces uno piensa que una madre de más edad puede llegar pues, a concebir más. Sí, una madre joven de 13 años, decir que tiene 5 hijos no es plausible biológicamente. Pero una madre de 38 años sí puede llegar a tener los 5 hijos. Entonces la edad sí tiene una asociación con el número de hijos y la edad está asociada o es causal de cáncer de seno, ¿cierto? La edad, vamos a aprender que en epidemiología es una de las variables más importantes, incluso si eso no estadísticamente significativo, casi que por default debe estar siempre en todos los modelos. O sea, el riesgo de una unidad, llámese ser humano, haber trajinado durante muchos años, ocasionó un desgaste biológico natural. Las células, a pesar de que se van renovando, ese proceso de renovación cada vez se va deteriorando, y es donde está el proceso de envejecimiento. Miremos este otro, F, estatus de vivienda, enfermedad coronaria y fumar, que fue el que acabamos de ver. En este caso, fumar está asociado con el factor estatus de vivienda. Fumar antecede enfermedad coronaria, es causal de esta, y estatus de vivienda se asocia con la enfermedad coronaria, que fue el ejemplo anterior, que esas asociaciones que están aquí pintaditas las corroboramos numéricamente con los datos a 6 años del Scottish Heart Health Study. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Estos ya son situaciones donde C no es confusor para la relación factor de riesgo-enfermedad. ¿Sí? Entonces, mire acá, tenemos fumar, C, que es la confundente, es colesterol y la enfermedad es enfermedad coronaria. Entonces, el fumar antecede enfermedad coronaria y el colesterol también. Perdón, pero estas dos no necesariamente se asocian. Acá tenemos
F, dieta baja en vitamina C. D, una enfermedad que se llama escorbuto. Y C, que no consume fruta. Entonces, no consumir fruta implica una dieta baja en vitamina C. Y una dieta baja en vitamina C antecede la enfermedad conocida como escorbuto. El escorbuto, aquí pues se define, es una avitaminosis, o sea, una falta de vitamina producida por la deficiencia de vitamina C, la misma que es requerida para la síntesis de colágeno en los humanos. Sí, alguien, por allá un premio Nobel de Biología argumentaba que si el ser humano llegase a encontrar la fuente de la eterna juventud, esta debería estar basada en la vitamina C. Entonces, las características de la enfermedad consisten en hemorragias en los músculos de los brazos y las piernas, afectación de las encías que comprenden hinchazón, infecciones secundarias y aflojamiento de los dientes, mala cicatrización de las heridas y reapertura de las recientemente cicatrizadas y alteraciones emocionales. Pueden aparecer síntomas similares a los del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren se caracteriza, es una enfermedad autoinmune de la cual el doctor Juan Manuel Anaya, que yo les comenté, es una autoridad no solo a nivel nacional, sino mundial. Es como que las partes que deben estar húmedas en el cuerpo se secan, digamos los ojos, entonces la gente tiene que estar echándose permanentemente gotas, porque si esa mucosa se seca puede causar no solo dolor, incomodidad, sino que también pueden producir procesos infecciosos. Entonces, en estados terminales son frecuentes la ictericia, el edema y la fiebre, y pueden producirse súbitamente convulsiones, shock y muerte. La enfermedad se cura solamente comiendo fruta en buen estado. Yo no sé si se cura, digo que se previene pues comiendo fruta en buen estado. Y esa sería pues para mirar estas cosas. La otra, fumar, enfermedad coronaria y proteína fibrinógena. Un fibrinógeno es una proteína presente en la sangre que ayuda en el proceso de coagulación. Fumar incrementa los fibrinógenos. Entonces, mire que acá el fibrinógeno no implica sino la enfermedad, ¿cierto? Enfermedad coronaria. Y fumar antecede la enfermedad CHD, y fumar también antecede la producción de esa proteína. ¿Sí? En este caso tendríamos este tipo de asociación. Y el otro, beber mucho alcohol sería el factor de riesgo de infarto de miocardio, y se consume aspirina. Pues cuando una persona bebe mucho alcohol para el guayabo, antecede el consumo de aspirina. El infarto de miocardio también antecede la aspirina. Los médicos generalmente, cuando una persona le da un infarto agudo, lo pone en terapia con consumo de aspirina para evitar que le vuelva a dar otro. Y fumar, y beber mucho alcohol puede ser causal de infarto de miocardio. Entonces aquí pues se ilustran algunas de esas asociaciones. En unos 10 minutos más o menos termino. Sea de enfermedad, F, factor de riesgo, y C, posible confusor. Para que C sea considerado un confusor, se debe satisfacer. C está relacionado con D, pero no debe ser una consecuencia de la enfermedad. Por ejemplo, C podría ser colesterol alto y la enfermedad CHD. C está relacionado con D y por lo tanto es un posible confusor. Pero si D es infarto de miocardio y C tomar aspirina, C es una consecuencia de D y no sería entonces un confusor. Segundo, C debe estar relacionado con el factor de riesgo, pero no ser una consecuencia del factor de riesgo. Por ejemplo, si F es dieta baja en vitamina C y C es no consumir frutas, C implica F y podría ser un confusor. Pero si F es fumar y C es fibrinógeno, F implica C y entonces C no podría ser confusor. En muchas situaciones de estudios epidemiológicos, la edad, el género y la etnia son candidatos a ser confusores.
o sea que en estudios epidemiológicos, digamos, probar el posible efecto confusor de estas variables nunca sobra. Por ahí hay un artículo, creo que en Science, donde argumenta que raza no debería ser utilizada en ningún estudio. Yo no sé hasta qué punto eso sea cierto, porque sí parece haber enfermedades que afectan más a algunas etnias que a otras, ¿sí? Entonces, pero yo no tendría como mucho argumento para entrar en esa discusión. Lo que sí puedo hacer es tratar de buscar el artículo de nuevo, poderlo obtener y colocarlo en el Classroom en caso de que usted quiera mirar los argumentos de los investigadores. Si es un artículo publicado en Science, no es cualquier cosa. Science es una de las revistas más difíciles de publicar en el mundo y generalmente es muy selectiva en lo que publica. Pues valdría la pena pues entrar a mirar allí, porque el tema racial de todas formas despierta mucha actividad y claro, y con razón, porque discriminar sobre una base racial es algo que va en contra de los derechos humanos, pero uno ve que hay comunidades que segregan a las personas por el hecho de no ser de la misma etnia. Entonces, en Francia usted ve los emigrantes ilegales que vienen de África y que vienen de países árabes viviendo en la periferia en unas condiciones muy diferentes al del resto. En Estados Unidos también se ve esa segregación claramente en el sentido de que hay el barrio latino, el barrio chino, el barrio de los afrodescendientes y hay, digamos, tratamientos diferenciales en algunas situaciones. Yo, afortunadamente, cuando estudié en Kentucky jamás sentí al interior del campus y cerca del campus ese tipo de discriminación, solamente cuando estos secuestradores de avión derrumbaron las torres. Yo iba pues para clase y ese día se suspendieron, yo alcancé a llegar, es más, yo fui el que le dije a los que había allí en el momento que sí, ellos no sabían lo que estaba pasando. Y me dijeron, ¿qué pasa? Bueno, yo le dije, un avión acaba de estrellarme a las Torres Gemelas, me prendió en el televisor y unos americanos, amigos míos, empezaron a llorar y mismo le dieron a la directora del departamento y para la casa todo el mundo nos mandaron, ¿cierto? Entonces, cuando iba para la casa, como yo tenía infortunadamente una barba, yo estaba usando barba en esos días, tipo casi me agrede. O sea, él pensó que yo era musulmán o no sé qué, me dio cara pues diferente americano, entonces yo ahí mismo tuve que ir a la casa y quitarme esa barba de uno, era muy peligroso, pues ese día incluso hubo agresiones contra mezquitas que hay allí, o sea, fue un momento muy triste, mucha confusión, pero aparte de eso, yo jamás sentí que hubo, digamos, discriminación, pero uno sí siente esa tensión, digamos, cuando necesita ciertas cosas. Hay personas que lo miran a uno, que por eso acá yo desapruebo mucho cuando la gente empieza a hablar, que el venezolano que el venezolano aquel. Que mire que sí, profe, es que fue un venezolano que estaba secuestrando. Y yo le pero usted no puede generalizar. Yo conozco unos venezolanos que viven en el sector donde yo vivo y hacen unas pizzas deliciosas y son de una amabilidad increíble. Entonces uno no puede empezar a discriminar porque es que ahí es donde empieza el problema. Yo le digo, usted no sabe lo triste que es para uno llegar a un aeropuerto internacional y apenas saben que uno es de Colombia, mismo le dicen, usted es de la tierra Pablo Escobar, usted exporta cocaína. O sea, esas generalizaciones son supremamente ofensivas y muy tristes, ¿sí? Entonces, por eso la variable raza, si se va a incluir en un estudio, debe ser con mucho cuidado de justificar bien que haya evidencia de que una enfermedad u otra se asocie a ella. Entonces, en general, las condiciones para que sea considerado un confusor en la relación FD son que C implique D, o sea, que C anteceda la enfermedad, o que C esté asociado con D, y que C implique F o que F esté asociado con C, pero no que D implique el confusor o que el factor de riesgo implique el confusor.
Cualquier variable que satisfaga estas condiciones debe ser considerada como un posible confusor, porque ya está numéricamente evaluar si lo es o no. Bueno, entonces lo que hace que una variable sea un confusor depende de las relaciones observadas a partir de los datos y también de un conocimiento a priori del supuesto proceso biológico. A fin de decir qué variables son confusores potenciales, se deben elaborar diagramas de ruta como los que se acaban de ver para todas las variables candidatas. Todos los factores de riesgo conocidos para una cierta enfermedad, son confusores potenciales y esto debe tenerse en cuenta para el diseño del estudio. Por eso, nuevamente, reafirma lo que yo les decía. Cuando se hace un estudio, se trata de recopilar toda la información. Recuerde esos datos que les mostré de derrame cerebral y COVID-19, que tenía como 280 variables en 19 pacientes, ¿sí? Entonces ahí el P es muchísimo mayor pues al N, pero es precisamente pensando en este tipo de cosas, que es mejor que sobre a que falte. Pues una vez se recolectan los datos, se pueden usar métodos analíticos para evaluar el efecto que una variable puede tener como el efecto que una variable puede tener como confusor potencial. O sea, lo que están diciendo acá es que hay maneras estadísticas de evaluar el posible efecto confusor de una variable. En otras palabras, eso es lo que está diciendo acá. Se pueden considerar dos métodos: estimación del efecto y pruebas de hipótesis. Considere de nuevo los datos de 6 años del SHS. Se registraron 4.383 hombres sin síntomas de enfermedad coronaria del corazón al inicio del estudio. La variable poseer casa fue registrada, renta o dueño de casa. Con estos datos se obtiene un riesgo relativo no ajustado con covariables para rentar, que es de 1.435 y de 1.30 después de ajustar por la variable de fumar. En realidad se está hablando allí del riesgo promedio sobre estos dos estratos, que fue de 1.27 más 1.33 dividido 2, que da 1.3. En este caso, el efecto del confusor se puede medir como E sub C sobre E, donde E es el efecto no ajustado y E sub C el ajustado. Entonces, en el ejemplo, 1.30 dividido 1.43, que es 0.91. Entonces, el ajuste reduce el riesgo relativo un 9%. Entonces, un problema con este método es que la respuesta depende de la medida de chance comparativo de enfermedad usada. O sea, depende del OR o del RR. Entonces, en vez de usar RR, se pueden usar ORs, pero los resultados obtenidos pueden variar a menos que se esté estudiando una enfermedad rara, en cuyo caso ambas aproximaciones son equivalentes, ¿sí? Recuerden que el riesgo relativo y el OR se parecen mucho en la medida que la enfermedad sea de baja prevalencia o de baja incidencia, ¿sí? Pero en general, y por su formulación matemática, ambos son diferentes. Entonces, un ejercicio que les dejo, en la clase siguiente miramos de qué se trata. Ahí al azar le pregunto a cualquier 2, 3 personas que leyeron, ¿sí? Empezaríamos la clase pues con ese tipo de ejercicio. Leer ejemplo 4.4 de Woodward, página 154. Entonces, esta estrategia para evaluar confusión, a través pues, de este cociente, puede ser limitada, ya que no hay un test directo para confusión. Lo que se recomienda hacer es evaluar si factor de riesgo y enfermedad están relacionadas después de que el ajuste por C se ha realizado. Es decir, se puede evaluar por una relación no ajustada entre factor de riesgo y enfermedad. Se pueden comparar estos resultados con un test similar antes de hacer el ajuste. Si F está relacionado significativamente a D, entonces, está relacionado significativamente a D antes del ajuste, pero después del ajuste hay evidencia de que el confusor candidato tiene un efecto. Son esa frase ahí es los ejemplos que hemos hecho en clase, especialmente
los que hicimos con datos hipotéticos, donde esta idea está muy claramente ilustrada. Y para finalizar, similarmente, cuando hay un efecto significativo de F sobre D, después de ajustar por C, se puede inferir que F tiene un efecto sobre D y por encima de cualquier efecto del confusor. Tal efecto ajustado significativo se denomina en epidemiología efecto independiente, pero no es el concepto de independencia estadística que en este contexto significa que el riesgo de enfermedad dada la exposición a F es exactamente el mismo, ya sea que la persona se haya o no expuesto a C. Entonces voy a dejar de presentar acá y estoy con ustedes unos 2 minuticos. El tema de la clase siguiente ya se refiere, digamos, a métodos analíticos más concretos para estudiar interacción y confusión. ¿Sí? Entonces, esta clase amerita de parte de ustedes una lectura cuidadosa para que se convenzan de que realmente comprendieron lo que se expuso, y yo recomiendo que lo hagan, ojalá antes de la siguiente clase, para poder, digamos, avanzar con más propiedad y que ustedes se puedan apropiar mejor de este contenido, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algo sobre lo que quieran que yo amplíe. Si no hay preguntas, entonces yo daría por terminada la clase y nos veríamos el próximo jueves por acá. Pues... Hola, profe. Una pregunta técnica. Claro. ¿Tú tienes el libro en PDF o nos lo podrías compartir? Sí, mándeme o sea, no quiero como colocarlo ahí en el Classroom. Sí, es un libro que se encuentra relativamente fácil, creo yo, no sé si todavía. Sí, yo tengo un PDF, tengo 2 versiones, tengo la edición 1 y la 2. La edición 2, que no sé si concuerda pues con la página del ejemplo que les puse ahí, esa sí se podría mandar por correo porque no es muy pesada. La otra sí es muy pesada, entonces tocaría como que yo la dejara unos minuticos o un ratico ahí en el Drive, ¿cierto? Pronto en el Drive, para que ustedes lo bajen. ¿Sí me entienden? Yo no lo había querido compartir. Listo. Porque no quisiera como de pronto meterme en un lío de que usted está distribuyendo el libro sin permiso, ¿cierto? Hoy en día hay que tener mucho cuidado con eso. Ayer yo no sé si ustedes vieron Los Simpson, que Homero se metió en un lío por estar pirateando películas y fue el FBI por él y todo. Entonces yo no quiero que me pase nada, ¿cierto? Yo pues estoy ya calvo como Homero y todo, pero no quisiera pues que me pasara. Pero sí, si quieres me escribes y yo te lo comparto por ahí, yo creo, de una forma más privada, no tan pública como en Classroom, ¿sí? Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿algo más? Si no, entonces se me cuidan mucho. Nos vemos por acá el jueves y que disfruten mucho la vida. Chao, jóvenes.